hasta los propios precandidatos. Maestro, bienvenido. Un privilegio, como siempre, Blanca, estar con ustedes. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, ¿cuál es el balance de la autoridad electoral hasta ahora en este primer tramo que llevamos del proceso electoral? Y bueno, lo objetivo es destacar pues no nada más lo malo, que ha habido cosas malas muy notorias en la prensa, también las cosas buenas, porque yo pienso que es un sabor agridulce el que ha dejado hasta el momento la autoridad electoral, el árbitro electoral, como se le llama, que es el INE. No sé, ¿qué sugieres, Héctor? ¿Empezar por lo bueno o por lo malo? Pues, a ver, Blanca, ¿qué es la más positiva? Yo digo que por lo malo. Por lo malo. Sí, exacto. De lo peor a lo mejor. Exacto. Bueno, lo Para malo. quedarnos con un buen sabor de boca, Héctor. Bueno, uno de los temas más delicados que ha habido y que ha tenido repercusiones muy grandes ha sido el de las precampañas con promoción personalizada de los precandidatos, ¿no? Concretamente de Anaya, Mid y López Obrador. Estos son spots que no debieron haber existido, de acuerdo con la normativa electoral, tenían que haber sido, al ser especialmente precandidatos únicos de sus coaliciones o de los partidos que conforman las coaliciones, tenían que haber sido spots genéricos de los partidos políticos, pero sin una promoción personalizada. Porque parecía que estábamos en campaña. Completamente, para todo efecto práctico es ya una campaña. Fíjate, Blanca, el otro día mi sobrina me dice, oye tío, ¿por qué no hay anuncios de Margarita y del Bronco? Me dice, como si los hay de los otros. Pues sí, una niña de 12 años es capaz de ver lo que las autoridades electorales, INE y Tribunal Electoral, aparentan no ver, que es una, entre otras cosas, una brutal inequidad respecto a los independientes. Los independientes no tienen esa clase de privilegios y es un absurdo que estos spots estén dirigidos a un puñado de consejeros o delegados de los partidos políticos y nos lo tengamos que soplar y se proyecte pues a nivel nacional con una avalancha, con un verdadero alud de spots, 11 millones de spots casi, nada más de esta clase de promocionales. Entonces esa es una pifia enorme, por decirlo suave, pifia digamos en el mejor de los casos, y que por ejemplo, segundo tema negativo, quedó de alguna manera contrarrestada con otra barbaridad, que fue extenderle a los independientes el plazo para recabar firmas. No estoy hablando de lo que se recorrió por los sismos, eso estuvo muy bien, todo se recorrió, no hay problema con ello. No, yo estoy hablando de otra cosa, que cuando arrancaron estos aspirantes a recolectar, a recabar las simpatías ciudadanas, resulta que el INE decidió darle 7 días de gracia. Y uno revisa la ley electoral y el artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice claramente, en el caso del presidente, por ejemplo, que serán 120 días. Pero eso van a ser 127 días. ¿Por qué? Porque el INE legisló de pronto, ¿no? Pero eso argumentaban Pues sí que era por las fallas en la aplicación del Instituto Nacional Electoral para recabar las firmas de los independientes. El INE, me parece a mí, se dejó ahí presionar, es decir, es que pobrecitos independientes todavía no le entienden a la aplicación, o que si estaba mal hecha la aplicación, que no estaba mal hecha, por cierto, y entonces el INE, pienso, no quiso quedar como el malo de la película, como el diablo de la pastorela, porque además era época de pastorelas, y entonces dijo, les ampliamos perfectamente, sí, nada más que eso viola directamente una disposición legal. Esa no es la manera en la que un árbitro electoral construye credibilidad ciudadana. Un árbitro evidentemente no está para ser parcial en la aplicación de las leyes, ni tampoco para agradar a nadie, ni para agradar a la tribuna, ni a ninguno de los actores. Está para ser riguroso en la aplicación de la ley. O sea, está para hacerse respetar de esa manera, con apego jurídico. Entonces, esta es una parte, digámoslo, agrio que hemos tenido y, por supuesto, esto en las fases más delicadas aún que vienen para adelante, ¿no? Incluida la jornada electoral, campañas y jornada y cómputos de los votos, tendrá que ser el INE mucho más riguroso. Ahora, esto no significa que no haya hecho cosas buenas el IFE. Sí hizo cosas buenas. Una muy destacada fue el tema de la paridad de género. Cómo hacer efectiva la paridad de género, no solo en candidaturas, sino procurar que la integración de los órganos representativos tenga también esta representación.
Entonces, ahí, y también representación indígena en los distritos, ahí ya en la Cámara de Diputados, en los distritos con presencia indígena, y creo que ha sido un paso interesante hacia adelante. La estructura operativa del INE funciona, sigue funcionando. Hay cosas que el INE ha hecho muy bien a lo largo del tiempo. A veces en perspectiva las cosas se ven distinto y de verdad, hay países que vienen a México, ellos solitos, a preguntarle a México, oye, ¿cómo le haces? En cuestiones, pues por ejemplo, como el conteo de los votos, en fin, Registro Federal de Electores y muchas otras cuestiones. Esa parte operativa del del INE, perdón, sigue, creo, operando, actúa con eficacia, a mi modo de ver. Ha dado pasos importantes también en materia de nuevas tecnologías. La app es un gran invento, Blanca. Esta app no va a servir nada más para las firmas de independientes. Esta app en el futuro va a servir para consultas populares, iniciativas ciudadanas y otras cosas. Entonces, es un paso importante. Y ahora el convenio, ya muy recientemente, hace unos cuantos días, el convenio que celebró con Facebook. Y con Twitter también. Para tratar de inhibir las fake news, las noticias falsas, ¿no? Estas cuestiones en materia de nuevas tecnologías son también de lo más interesante que ha hecho el INE. Entonces, por eso digo que el balance, hombre, es de claroscuros, pero hay que decirlo, no nos alcanza así. No nos va a alcanzar para lo complejo que viene el futuro cercano. Yo sobre este tema quiero preguntarte algo, maestro Duque. La figura del presidente consejero, de Lorenzo Córdoba, porque al fin y al cabo es la principal autoridad y el principal árbitro. ¿Lo ves con los tamaños necesarios para este encargo? Porque muchos pues extrañan a José Woldenberg, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que Lorenzo Córdoba es una persona que llegó con todas las credenciales para ese cargo. Era un investigador de la UNAM destacado. Además, bueno, pues en el contexto de su nombramiento, pues estuvo también, que es hijo de uno de los intelectuales pues más importantes, a mi juicio, ¿no?, de México, Arnaldo Córdoba. En fin, era un muy buen analista también. Analista político, electoral. Electoral, experto en derecho electoral, tiene muy buenas publicaciones. En fin, las credenciales me parece eran perfectas. Y además, discípulo de José Woldenberg, porque él, pues digamos, trabajó y fue asesor de José Woldenberg desde una edad temprana. Entonces, las credenciales se antojaban perfectas. Sin embargo, las propias fuerzas políticas que han nombrado en el Instituto Federal, en el Instituto ahora Nacional Electoral, a los consejeros, tenemos la desgracia de que se nombran por cuotas de partidos políticos, ¿no? Y es increíble, o sea, en todos los periódicos después de la designación sale de qué color es cada consejero. Esto es pues muy lamentable, desafortunado para la credibilidad de este órgano que ha venido descendiendo. Y el que sí llegó por consenso fue Lorenzo Córdoba. Sin embargo, ha venido una andanada también muy fuerte en su contra. ¿Acaso para no querer tener a un árbitro, en efecto, como presidente, pues es un poco la cara de la autoridad electoral, pues tan fuerte, ¿no? Es como lo percibo yo. Y el tema de este desgaste que ha habido en donde las propias fuerzas políticas no cumplen. A ver, ahorita mismo estamos viendo que hay todo un sistema de fiscalización que montó el INE muy complejo para las elecciones federales y las 30 locales, pero no están reportando en tiempo y forma los partidos políticos. ¿Y de quién es culpa? ¿Es culpa del INE? Pues no, es culpa de los candidatos, de los precandidatos, etcétera. Entonces, percibo que hay este tipo de descrédito. Pero también, por otro lado, creo que no solo al consejero presidente, que si bien es como la fachada para muchos efectos del INE, pues en realidad es un órgano colegiado. O sea, el voto del consejero presidente vale uno igual que de los otros 10 consejeros y consejeras. Y ahí creo que hemos visto a un INE que en ocasiones ha titubeado y que en ocasiones ha querido, reitero, en esta analogía célebre del fútbol con el INE, ¿no?, que mencionaba Woldenberg y alguna vez lo hemos comentado, ¿no?,
Waldenberg decía, no, que el árbitro es el INE. Y luego, y los equipos de fútbol, pues son los partidos. Sí. Los jugadores, pues son los dirigentes y los candidatos. Y la tribuna, pues esa es la ciudadanía. Luego incluso un día le preguntaron, a ver, pero ¿y el Tribunal Electoral qué? Dice, no, esa es la comisión disciplinaria. Y el portero no hay. Entonces, bueno, el portero es uno de los jugadores, o sea, de los candidatos y demás. Entonces, en esta analogía, el tema era, el árbitro que menos se nota es el que está haciendo mejor su trabajo. Y evidentemente, el trabajo que tiene que hacer es totalmente neutral. O sea, a un árbitro de fútbol, Héctor, Blanca, no se le puede pedir que nunca le haya ido a ningún equipo de fútbol en su vida desde su infancia y que en sus adentros no tenga determinada pues simpatía mayor hacia un equipo que hacia otro o hacia un jugador que le cae mal que hacia otro. Eso se puede. Lo que no se puede es pitar de acuerdo con esas preferencias. Claro. Es decir, a mí, opinen lo que opine de cada uno, en este caso de los 9 partidos políticos nacionales, yo los tengo que tratar exactamente igual a cada uno de ellos. Esa sí que es la obligación, una total y completa neutralidad. Y ahora que entran en juego las candidaturas independientes, hombre, tiene que haber muchísimo escrúpulo en eso. Y, por ejemplo, esto de que pobrecitos independientes, está su derecho político en juego, no los podemos tocar, ni modo que los sancionemos, ni modo que los quitemos o que vamos a ampliarles ilegalmente el plazo. ¿Qué es eso? ¿Cuál pobrecitos independientes? Hemos visto, y ahí sí muy bien, que ha señalado, ha esbozado ya el INE una serie de irregularidades de aspirantes independientes y que podrían estar en ese supuesto también los aspirantes presidenciales, varios de ellos, incluidos los 3 que han alcanzado o que están al parecer alcanzando las firmas. Entonces, no, la clave aquí es una total neutralidad y que en lo que queda del proceso electoral haya ese apego rigurosísimo a la ley. Es la forma en la que gana credibilidad y confiabilidad ciudadana una autoridad. Totalmente. Pues tenemos agendados 3 temas con el maestro Duque. Nos fuimos de corrido con uno y no es para menos porque el tema pues tiene muchas cosas para comentar. Pero te agradecemos muchísimo la claridad como siempre. Gracias. Tenemos la próxima semana con temas de intercampañas, precampañas. Pues ya seguimos ahora a los actores políticos, no solo a las autoridades. Gracias. Muchísimas gracias.